Esta conferencia comenzará a grabarse. Ahora sí. Entonces, ahora que se está grabando, queda el registro de que estas cuatro fuerzas, estos cuatro elementos, son como constitutivos que, si no tienen un equilibrio dinámico entre ellos, nos generan desequilibrios. Tendemos a equilibrarlos con lo que atraemos desde afuera. O sea que atraemos, si uno se identifica mucho con el elemento fuego, que es el elemento en el que estamos, el que iniciamos con Aries, entonces el elemento fuego tiene que ver con el entusiasmo, tiene que ver con la alegría, tiene que ver con el dinamismo, tiene que ver con la acción, con la confianza, es el único de los cuatro elementos. Entonces, esa particularidad hace que si uno está muy identificado con ese elemento, le cueste quizás registrar a lo que podríamos llamar la sensibilidad del otro, el registro más del mundo interno. Entonces, hay una serie como de desbalances que uno produce por apoyarse en un elemento que no trae desde sus vínculos, de sus relaciones cercanas. Entonces, voy a poner el micrófono acá, así, ya mejor ahí. Entonces, ahora vamos entonces a, como como medio vamos a ir viendo entonces qué trata cada uno de los elementos y algunos tienen conocimientos y nociones de cómo buscar en sus cartas a ver si tienen lo que podríamos decir un desbalance, pero con lo que decimos ustedes van a poder percibir rápidamente si registran ese elemento como algo propio o no. Entonces, la naturaleza, el elemento fuego, que es el elemento con el que están vinculados los signos de Aries, de Leo y de Sagitario, hacen que este elemento tenga que ver con esta fuerza como de generación o con esa fuerza de energía pura, ¿no? Como que el fuego es el elemento que está más asociado en casi todos los panteones, casi todas las religiosidades, con el principio del faraón, el faraón, el rey, el sol, los dioses principales de casi todas las mitologías o de casi todas las religiosidades asocian el fuego con lo divino. Porque es el elemento también que más difícil es para nosotros o fue para la civilización o para la humanidad conquistarlo o manejarlo. Y aparte tiene efectos sobre nosotros que son de modificación radical. O sea que el fuego lo que toca lo transmuta. Otros elementos tocan a la mano y no la van a modificar sustancialmente, salvo en algunos casos, pero el fuego, en todos los casos que uno ponga la mano en el fuego, algo va a notar, algo va a cambiar en esa mano. Entonces, el fuego tiene ese principio y se expresa en esas tres especificidades que son los tres signos y que cuando uno piensa en qué aporta entonces el elemento, es la conexión fuerte con el deseo. Es aquellas personas que tengan como pocas posiciones o no tengan posiciones de planetas en signos de fuego son las que pueden percibir la dificultad en detectar el deseo, en detectar qué es lo que quieren, en asumir con confianza sus decisiones. El fuego es ese aporte, ese caudal, que una salvedad para las lecturas habituales, como no es el tiempo limitado que tenemos para toda la, digamos, disertación de los elementos, el tema es que a veces van a explicar, dicen, no tiene agua, no tiene fuego, no tiene aire. O sea, el no tener elemento es como decirlo, es como un modo de expresarlo no correcto, porque lo que uno no tiene son planetas en el elemento, pero el elemento en nuestras cartas natales están los cuatro elementos, porque están los signos de fuego, están los signos de tierra, están los signos de aire, están los de agua. Entonces, elementos tenemos, lo que no tenemos necesariamente es en planetas. Entonces,
que cuando uno dice, bueno, no tengo agua, ¿qué voy a hacer? No soy sensible, no tengo fuego, no tengo confianza, no sería un tema de imposibilidad o de una falta definitiva, sino que es una falta en la conciencia, es una falta de identificación con ese elemento y que entonces lo que uno puede hacer es ir como tratando de cultivarlo y desarrollarlo. O sea, que aquel que no tiene acá planetas en elemento fuego o que tenga, pero no lo detecta fácil, porque por ahí tiene a Júpiter o a Saturno en Aries y no son facilitadores tan potentes como el Sol o la Luna, entonces esa persona tendrá que como tratar de hacer cosas que generen la conexión con su fuego. Entonces serán ejercicios físicos, hacer acciones, moverse, bailar, pero que es algo de el cuerpo poniendo en marcha al dinamismo del deseo y del entusiasmo. Entonces, eso es lo que puede, por ejemplo, ahora estamos haciendo como ejemplificaciones muy simples, pero que a donde apunto es a señalar de que no hay nunca una falta absoluta de elemento y siempre están los cuatro. Lo que sí tenemos cada uno de nosotros es diferente valoración consciente y facilidad estructural operativa desde las posiciones que hay en nuestra carta. Entonces, el elemento fuego entonces lo tenemos como esta fuente de energía y esta fuente de vitalidad. Vamos a hablar un poco de la Tierra, que después dejar un espacio a una ronda de preguntas. Entonces, la Tierra está asociada a 3 signos, para que ya algunos lo conocen: Tauro, Virgo y Capricornio. Virgo, Tauro y Capricornio responden a la simbólica de la Tierra, porque la simbólica de la Tierra responde a la concreción, a la plasmación, a la durabilidad, a la perseverancia, a lo que habitualmente también llamaríamos, usamos en el lenguaje habitual, el enraizar, ¿no? Como si uno dice bajar los pies a la tierra. En nuestras metáforas cotidianas realmente usamos los elementos, pues es fogoso, está encendido, y estamos haciendo referencia al elemento fuego sin saber ni astrología ni haber leído qué era el fuego para el mundo filosófico. O sea que el fuego está como asociado a ciertas cosas y la tierra a lo quieto, a lo estable, a lo permanente, al límite, ¿no? Porque dentro de los 4 elementos, quien puede tener más nociones o donde uno puede apreciar mejor contornos y definiciones, es en la tierra. En el fuego es muy difícil que establezca un contorno definido, en el agua menos, porque la tierra es la que le pone el límite. El aire, que no lo vemos, tenemos que imaginar a la atmósfera siendo como una especie de límite virtual, pero lo tenemos que pensar, no lo vemos. En la tierra lo vemos, lo sentimos. Si llegamos a la pared caminando, la pared nos dice hasta acá llegás. Entonces, la tierra domina todo lo que tenga que ver con lo sensorial y también con lo conceptual, desde el punto de vista de que el concepto, la palabra, siempre es una manera de cerrar una intelección, una noción, que yo para expresarla le tengo que poner un límite, que es el concepto. Entonces, cuando, si bien después el aire hace manejos de los conceptos, o crea, o puede ser el creador o el articulador de las ideas, el decir esto quiere decir esto, es decir, le pongo algo finito a esto que podría ser que el fuego sean más cosas de las que dijimos. Al decir es esto, le estamos poniendo algo de la tierra, que es el contorno. O sea, la tierra lo que da es contorno, da plasmación, da visibilidad y da estabilidad, porque al definirlo así, ahora yo puedo sostener durante toda la clase lo que dije del fuego. Después podrá haber un cambio aéreo y decir, bueno, no, el fuego es más que esto, y sí, entonces ahí agregamos más cosas, pero que tratamos de darle un marco de tierra para que uno pueda agarrar algo en el plano mental, en el plano material. O sea que la tierra es un elemento de concreción y también que está muy vinculado con lo que podemos decir el tiempo. El tiempo como noción, que es una noción muy como abstracta, pero es algo que todos conocemos y todos entendemos. Como decía San Agustín, cuando me hablan del tiempo,
yo sé lo que es, pero cuando lo tengo que explicar no tengo cómo. Entonces, con el tiempo pasa eso, pero el paso del tiempo, el tiempo cronológico, es lo que podríamos decir que está ligado a la Tierra, porque la Tierra, al tener un fin, un fin de los dos tipos, ¿no? Como un fin de finalidad y punto límite, entonces ahí también es que entendemos que el tiempo es unir de un punto a otro. Entendido así, ese tipo de tiempo es tiempo de la Tierra, que cuando se hacen las búsquedas o las dataciones de algo que apareció, un hueso que apareció en el desierto, la manera de datarlo es a través de métodos empíricos, o sea que es la Tierra la que a través de algo que quedó de hace 1.000.000 de años atrás, puede decir algo de eso. El aire lo tiene en su vibración, el agua cambió mucho. Entonces la Tierra es la única que mantiene en el tiempo memorias. Entonces la Tierra también va a tener que ver con la memoria, un tipo de memoria no afectiva, no emocional, como vamos a verlo en el agua, sino un tipo de memoria más de los registros que van quedando en un registro de tipo material o de tipo sensorial o de tipo más objetivo y verificable. Así que por ese lado tenemos a la Tierra en esos aspectos que cuando uno dice, bueno, la Tierra también tiene que ver con el orden, tiene que ver con el método, tiene que también tener que ver con el progreso lineal en algo. Entonces, cuando uno ve que le falta como comprensión o facilidad para manejarse, que llega tarde, que uno dijo una cosa y no la pudo cumplir, no por falta de ganas, sino por falta de disciplina o de método, entonces ahí uno tiene que invocar un poco a su propia tierra para poder como generar eso que es posible desde el punto de vista, como hablábamos antes, todos tenemos los 4 elementos, aunque no tengamos planetas ni conciencia de él, están y generalmente en este caso, así con los ejemplos que estamos dando, sería de que si yo no me hago cargo de mi propia tierra, busco a alguien que lo haga por mí. Entonces tengo mi hermana o tengo mi pareja que me va a ser el que me concreta los planes, el que me pone la agenda, el que me dice tenés que ir al médico porque ya tenés que hacerte el chequeo. Entonces es el recordatorio viviente de mi tierra, es el recordatorio vincular de que tengo que, yo le incluyo, sin pensar que es la Tierra, pero sí sabiendo muchas veces de que no me es fácil esa variable que ella o él manejan y al apoyarme en él o en ella, me compensa y me balancea. El tema es que a partir de esas personas estaría la fuerte posibilidad de que yo la integre, porque es posible aprenderla, así como uno puede aprender un idioma con otra persona, ¿por qué no puede aprender un elemento de esa persona? Es un idioma, es un lenguaje de comprensión y de instalación en la realidad que nos permite abordar las situaciones con cada una su perspectiva. Por eso no hay un elemento mejor que otro, sino de acuerdo a las situaciones que se requeriremos de una combinación, de uno solo, de 3, de 4, pero el poder fluctuar sobre cada uno de los elementos y tener un manejo, aunque tengamos uno preferencial, nos facilita la realización de más de nuestra plenitud y la concreción, en el caso de la tierra, en la estimulación y en el deseo, en el caso del fuego, de la afectividad y de la empatía, en el caso del agua, y de la capacidad de ver diferentes perspectivas y diferentes modos de resolver y de solucionar temas y de abrirse a lo nuevo con el aire. Así que cada uno tiene como un aporte fuerte para hacer a nuestra totalidad, ¿no? Porque, digamos, como había un quinto elemento que lo pensó todo el mundo antiguo y lo siguen pensando los esotéricos y se sigue pensando con esa quinta esencia o ese quinto elemento, que sería como que homogeneiza y el que le da cohesión a los 4, que sería el eje para el caso de Aristóteles, ¿no? Entonces ahora, vamos para no irnos demasiado aéreos, para asegurar ver los 4 elementos, entonces tenemos al elemento aire. El elemento aire tiene sus 3 vertientes en
Géminis, en Libra y en Acuario. Entonces, el dominio, así como el dominio principal del fuego es el deseo o la abolición, en la Tierra es el mundo de lo físico, el mundo de la dimensión, el mundo de lo conmensurable, en el aire la dimensión es la de la mente abierta, la mente que está dispuesta a todo el tiempo hacer conexiones entre las mismas ideas que van fluyendo en uno mismo y con los demás, porque el aire de los elementos es el que es más netamente vincular, o sea que el vínculo sería una palabra que define al aire en el sentido no del vínculo emocional, sino del vínculo por el vínculo, no porque te quiero, sino porque me interesa tu novedad, me interesa la diferencia que vos tenés. Entonces lo que hace el aire es generar todo el tiempo conexiones entre todas las partes y no queda sujeto a ninguna forma ni a ningún sistema, que la Tierra lo haría, que en el aire lo más virtuoso es generar nuevos vínculos entre todo lo que existe, ¿no? Como sería el que podría ser la reflexión de un famoso matemático, Whitehead, que él pensaba, como decía, si bien estamos en un horizonte finito y todo lo que pensamos es finito, todo lo que nos rodea es infinito, es medio sintetizado y no literal, pero que estamos rodeados de posibilidades y el aire lo que hace es vincular esas posibilidades para ampliar lo limitado que uno puede estar. Entonces, el aire es un mediador y un puente entre las diferentes niveles de conciencia entre las personas. Puedo hacerlo en el nivel vertical, puedo hacerlo en el nivel horizontal, pero que el aire es el elemento que más mueve cosas, como decirlo, las ondas, las vibraciones, el famoso dicho, estamos en el aire de los medios de comunicación, el aire transporta las semillas, pero al transportar lo que transporta no lo modifica sustancialmente. Puede hacer alguna mini alteración, pero tiende a conservar la diferencia de aquello que moviliza. La semilla no llega desintegrada al lugar que es transportada, sino que llega con sus propiedades. Si fuese transportada por el agua, seguramente sería muy modificada la semilla o el papel o la hojita que va a también tener un transporte, pero el vehículo que transporta, en el caso del agua, tiende a modificar lo que transporta. Y en el caso del aire no. Entonces el aire es como un elemento que mantiene como una suerte de distancia con lo que se conecta y se informa sin modificarse tan radicalmente, porque lo que toma es, como si es todo lo que diríamos de la información, ¿no? La información como una energía viviente que todo el tiempo está generando novedades y que al abrirse a esas novedades vamos encontrando, por ejemplo, soluciones para problemas que desde el fuego, desde la tierra o desde el agua no encontrábamos, porque nos trae una variable que estaba fuera de nuestro horizonte de posibilidad de imaginarlo. Entonces, todo lo que después cada uno de los tres de aire va a traer un tipo de diferente, como decirlo, el más creativo o más genial en sus, o menos con referencias conocidas sería Acuario, pero Géminis tiene mucho de eso y Libra lo hace en un nivel más focalizado en una persona. A través de esa persona es donde recibe el aporte de las novedades, pero los tres de aire valoran al otro y valoran al otro como portador de una novedad y no quieren modificar tampoco al otro. O sea, que porque lo valioso para el aire es que cada uno mantenga esa diferenciación para que el conjunto esté enriquecido por todas esas singularidades. Así que esa es como un poco la visión del aire, también la de la libertad, ¿no? La libertad, el sentirse sin fronteras, como el aire, ¿no? Que uno no ve que pueda encontrar rápido o fácil poner un límite al aire. Y eso también se va a trasladar como a características de personalidad, en donde el que está muy ligado al elemento aire tiende a no fácil seguir programas, no es fácil que siga
sistemas, pero sí que tiene como miradas muy interesantes y muy ricas. Entonces uno apelaría al elemento aire para encontrar respuestas a problemas a los cuales no lo encuentra y que generalmente es saliendo de lo que se dice de la cajita, ¿no? Uno está en una cajita, que es las 4 paredes que conoce de su mundo mental, que puede ser grande o chiquita, pero que siempre tiene un límite y que se renueva eso a través del aire. Y también para el aprendizaje de cosas hay mucha más facilidad para alguien que no tiene como preconceptos tan potentes ni estructuras tan fuertes de aprender algo, y como el aire no mezcla, puede discernir: esto viene de tal clase, esto lo aprendí de Pilates, esto lo aprendí de lo que miré en YouTube. Discierne sin hacer una clasificación como haría Virgo de los de tierra, pero que juega mucho con los lazos que se pueden armar entre un, como si un compartimiento y otro. Virgo tiende a más a tener, que es un tipo de tierra muy mental la de Virgo, a tener compartimentos con poca comunicación, porque están muy etiquetados, y esto es hidrógeno, esto es tal, esto es la tabla de los elementos, ¿no? Que es una cuadrícula donde ningún elemento se pasa de casillero. Eso es más el tipo como de mente virginiana, y la mente aérea geminiana, acuariana y aún la libriana tiende a hacer puentes todo el tiempo entre lo que está pensando. Muy bien, ahora vamos a pasar entonces al elemento agua. ¿Cómo estamos de tiempo? Acá estamos, perfecto. Entonces, el elemento agua. El elemento agua tiene entonces el dominio de todo lo que es emocional, sensible, afectivo, también en conectarse con el elemento en la naturaleza. También podemos captar ese aspecto del agua, de profundidad, ¿no? De que ante el agua uno siente infinitud, siente que hay algo como que no tiene límite, aunque uno después por la tierra lo sepa que lo tiene, pero no es fácil de abarcar, pero a diferencia del aire está como emplazado en lo bajo y tiene profundidad. Entonces, esa infinitud del agua es hacia lo profundo, donde deja ver una parte, aún siendo un agua muy translúcida, no deja, la luz puede no llegar hasta las dimensiones más profundas por más transparente que sea el agua. Entonces el agua siempre está vinculada al misterio, se la puede relacionar con el inconsciente, ¿no? Con toda la dinámica del inconsciente, donde hay muchas motivaciones, muchos estados que vienen de nuestra profundidad y no son fáciles de detectar ni de discernir por ese mundo que definimos antes, que es el mundo del aire, el mundo de las ideas claras y distintas. Entonces, el aire, por ejemplo, cuando entra muy en conexión con el agua, no sabe bien cómo categorizar al amor, ni la tierra. Entonces, son esas, el agua usa mucho el lenguaje de la metáfora, usa mucho el lenguaje poético, porque al decirlo de una manera que sea figurativo, transmite algo que no tiene que entrar tanto por un lugar lógico. Entonces el agua va a tener que ver, también si uno lo ve, como decíamos antes, lo que hace el agua con las cosas que ingresan en el agua, es modificarlas, pero también modificarse a sí mismo, porque una gota de un líquido determinado en el agua modifica al elemento que entró, pero también el agua se ve muy penetrada por las sustancias que ingresó. Entonces, el agua no puede poner una frontera fácil con el otro, o con el otro emocional, con lo otro que está ingresando, que le dio lugar a que ingrese, porque se va a modificar. Por eso vamos a ver algunos signos de agua, como cáncer, que ese tipo de apertura emocional lo hace sobre algunos, pero no sobre todos. En cambio, Piscis es más el océano, que no pone una barrera, no pone un límite, y que todo lo que allí ingresa es bienvenido. En cambio, en Cáncer es más la mirada de una imagen de un agua con un límite más definido, que puede ser un lago, como que uno ve hasta dónde llega en el nivel de lo que sería como una construcción social, sería un nacionalismo o una nación o un país, ¿no? Que tengo una pertenencia, a esa me abro, pongo el himno y lloro, pongo la bandera y somos todos
argentinos, somos todos españoles, pero esa es la fuerza del agua que va más allá de lo individual y lo que me une o mi sentido está dado por compartir algo en un nivel profundo con otros, que tenemos como una sustancia común. Y el otro que no nombramos, que es de agua, es Escorpio, ¿no? Porque que es como de las aguas profundas y turbulentas. Y da que hablaría como de la dimensión del inconsciente más profunda. Ahora, entonces, el agua, como esta dimensión profunda, también como algo inaccesible en esa profundidad, no porque el agua quiera, o la caracterización del agua, de la personalidad de agua, no es que no sea transparente, sino que aún queriendo serla no puede por la profundidad que tiene, y tampoco tiene tanto manejo del mundo conceptual y de la determinación como tan precisa, entonces a veces queda como para los de tierra y para los de aire, sobre todo el agua, como no es fácil de comprender, porque tiene ese como rasgo de tener algo o de irradiar algo que no se llega a conocer, el misterio, ¿no? Podría ser. Y todos los de agua, los tres de agua, tienen un mundo interno muy desarrollado, por tener ese mundo como de sensibilidad, de fantasía, de imaginación muy potente. O sea, la imaginación y el arte son como caminos que sin duda para el agua son como canalizadores de esa fuerza o integradores si es que uno está viendo que le falta conexión con ese mundo imaginativo, cree que uno es muy esquemático, entonces de qué manera lo hacemos, como lo cultivamos para que salga, es un poco por ahí, empezando a escribir poesías en vez de prosa, empezando a pintar algo, aunque es un desastre. No importa, porque el tema es que se exprese el mundo sensible, el mundo emocional, el mundo imaginativo que uno tiene. Y la otra vía que tiene de expresarse el mundo del agua es a través del mundo de los sueños, ¿no? A través del mundo onírico se construyen imágenes muy potentes que nos hacen vivir una realidad que después de alguna manera es consciente, con más o menos conciencia o menos, va a tocar algo de nuestra conciencia. Así que ahí tenemos como al elemento agua también con por lo menos una caracterización general. Entonces, hasta ahí, si ya quieren hacer algunas preguntas, con mucho gusto, José las va a mirar, las escriben ahí en el chat, pero la idea sería que para los que nunca vieron esto, yo creo que la mayoría sí, pero ahora les comparto ahí la pantalla esta que es en donde está la carta del día de hoy. Entonces, la manera que uno ve de cómo se ve eso de que decíamos del balance de elementos es viendo dónde están los planetas en la distribución de los signos. Entonces, en este caso la Luna está en Piscis, Mercurio, este simbolito es Piscis, entonces ya sabemos que el que nace hoy tiene estos planetas en agua y en un agua pisciana. Este es el ascendente, Tauro, tiene Venus en Tauro. Después, por ciertos criterios de escuelas y de miradas, hay algunas personas que van a contar los transpersonales, otras que no, pero eso lo dejamos para otra clase. Pero de que para que se entienda cómo se hace el balance es viendo dónde está cada uno de los planetas, pero acá vemos que hay un signo como Escorpio que no tiene planetas. Pero no quiere decir que esa persona no pueda ejercer o vivir su lado escorpiano. Lo que sí va a marcar es que, sin mirar otras cosas, es que Escorpio tiene su ámbito de vida, que es la casa 7, con la parte que está dentro de la 6, pero que la cúspide está. Este es su ámbito donde se va a vivir la experiencia escorpiana. Ahí está. Muy bien. Ahí volví, no sé si volví o no. Perfecto. Entonces, ¿hay alguna pregunta que se haya generado? José, ¿cómo andan? Ahí veo algunas caras conocidas. Sí, ahí Eugenia pregunta cómo se regula la energía cuando hay mucho fuego y agua, por ejemplo. La combinación de fuego y agua, gracias,
la combinación de fuego y agua es la tendencia como a tener como un mundo muy subjetivo entre mi impresión desde la emoción que la hace el agua y lo que yo quiero. Entonces, desde los dos lugares hay poca distancia con lo que me está sucediendo, con lo que me dijeron, como lo que podría necesitar como un cultivo, esa combinación, es apoyarse un poco más en la tierra y en el aire para como tener un mejor manejo de mis estados tan ciclotímicos de la euforia del fuego a la nostalgia o a estar conectados muy a la situación emocional, no me dijo tal cosa y no me quiere, eso es la mirada del agua o entro en una dimensión totalmente mística y conectado con las demás almas y me desconecto de que tengo que ir a apagar la luz cuando se pueda salir de vuelta. Creo que cosas del mundo real, del mundo de las cosas con un poco de humor y de distancia, es lo que ese esquema de cuando la preponderancia es agua y fuego, hay mucha como mundo inspirado por las propias impresiones que me generan las situaciones, pero no hay mucha distancia de poder correrme y mirarme desde un lugar como con un cierto distanciamiento, como una disociación funcional para poder resolver algo lo que me tiene muy involucrado, pasional o emocionalmente. ¿Otra pregunta, Jo? Sí, Silvia pregunta, ¿cómo sabemos qué elementos nos falta? Una pregunta general. Sí, como la que uno puede mirar es, desde el punto de vista astrológico, es mirar lo que dice faltar, no le faltan elementos, sino le faltan planetas en el elemento. Entonces, es hacer ese balance de elementos, viendo dónde está Venus, dónde está Marte, dónde están los diferentes planetas y ver si en alguno de los signos no hay planetas. Si en alguno de los signos no hay planetas, a esa persona le puede costar registrarlo. Pero más para el que todavía no lo sabe hacer, o aún el que lo sabe hacer, el mejor registro es entender lo que es cada uno de los elementos y decir si el elemento tierra es el elemento de la firmeza, de la disciplina, de que se pone un objetivo y lo traza y tiende a cumplirlo, el que tiene una idea de ciertas cuestiones de conexión con la realidad. Si uno ve que eso no tiene eso, es que se desconectó de la Tierra. Pero después vemos la justificación astrológica de por qué. Pero no es tan importante la justificación astrológica, sino el modificar ese patrón, porque yo puedo entonces ahora seguir sin cumplir ningún horario, sin cumplir ninguna de mis metas, sin tener idea de nada de lo que pasa en el mundo que no sea mi impulso, por decir no tengo tierra, o por decir no tengo planetas en tierra. O sea, al encontrar la explicación astrológica, muchas veces lo que hacemos es anular toda posibilidad de crecimiento. O sea que siempre la astrología es un arma de doble filo, porque lo que a veces hace es poner en una categoría casi digamos, inmodificable y a nadie que reclamar lo que me pasa. Porque cuando lo hacemos desde la parte psicológica, podía encontrar a mi madre o a mi tío que me hizo tal cosa, entonces tengo una raíz a la que yo puedo culpar, pero que es alguien, no le puedo decir algo. Acá no, entonces es como lo que a veces llamamos la astroexcusa, ¿no? De que con la astroexcusa no hacemos ningún cambio y lo que encontramos son nuevas explicaciones cada vez más lejanas para ser como somos y no modificarlo. Así que la idea sería, entonces, para la pregunta esa es como hacerse una especie de croquis para el que está como aprendiéndolo, es qué es el fuego, qué es la tierra, qué es el agua, qué es el aire, y ver de los cuatro cómo estoy. Cuanto más detecte que tengo un poquito de los cuatro, más balanceado estoy y que veo que para algunas situaciones yo requeriría un poco más de aire porque voy a ver a mi madre y termino devastado emocionalmente, entonces una idea sería no voy más a verla, la otra sería voy a verla, pero como aprendiendo después a poner un poco de distancia con lo que me dijo, y yo no puedo evitar que me lo diga porque
ya ella no quiere cambiar, ni va a cambiar, ni tiene por qué cambiar porque yo quiera, sino que esa visión con un poco más de distancia me la daría el aire, o una comprensión de su realidad me la daría el fuego, pero no quedaría como empatizando con ese aspecto que me impregna una emoción que me hace no querer ir a verla, o me hace no evitar, o me hace después estar un día tirado a la cama por el impacto que me produjo. Entonces, por lo que uno le pasa, puede detectar con qué elemento, porque a veces vemos personas que tienen mucho elemento aire y no lo usan, o sea, tienen muchos planetas en el elemento aire y no lo están usando. O sea, que no solamente el diagnóstico lo hace la carta de qué es lo que potencialmente tenés más facilitado, sino que la vida nos actualiza todo eso a ver qué podemos hacer con todas esas potencialidades que tenemos. Entonces, ahí es donde uno hace como esta lectura más englobadora de ver cada particularidad y después de verse a uno cómo está en relación a cada una de ellas y ver cuál necesitaría como alimentar y nutrir para hacerla crecer y para balancearla con el resto, porque para algunas situaciones requerimos más el fuego, porque si vamos a tener que enfrentar una situación de exposición frente a gente y tenemos que de alguna manera dirigirlos para algo, necesitamos del fuego más que del aire, darle muchas variantes, podríamos ir para acá, que les parece, vamos a tal lugar, vamos a tal lugar. Esa sería como algo que haríamos previo, pero después que una vez que definimos qué hacer, necesitamos el fuego para decir, bueno, vamos acá, es lo que dijimos, lo vamos a hacer, con la tierra cumplimos con los horarios, con el agua me doy cuenta que estás mal y por eso quedate vos en el ómnibus. O sea, después necesitamos de la articulación de los cuatro, pero uno sabe cuál de los elementos es su preferido, pero que sea el preferido ese también después tiene una consecuencia que es alguno que es el patito feo de los cuatro elementos para cada uno de nosotros, y ese hay que revalorizarlo, y uno puede hacerlo como conscientemente y después en las acciones, ¿no? Como siendo, empiezo a hacerme una agenda para desarrollar la tierra, empiezo a expresar mis emociones para desarrollar el agua, aunque si no lo puedo hacer ante el otro, lo hago a través de un papel o lo hago a través de escrito que después solo yo veo. Con el fuego empiezo como a moverme y empiezo como a mi deseo darle más entidad y a no apagarlo. Así que cada uno de los elementos tiene su modo de cultivarlo y su valor. ¿Alguna otra pregunta, Pau? A ver, sí, acá por Facebook Live, Gaby Centeno pregunta si el balance de los elementos en la carta puede mostrar la vocación de alguien. No, yo la verdad que para si tuviera que responder sí o no, no. Sí que puede mostrar, porque la vocación es algo como muy específico, ¿no? Sí puede mostrar como facilidades para hacer cosas, pero lo vocacional por ahí va a estar más determinado por, si uno usara un significador astrológico, por Júpiter, por la casa 9, por una combinación dentro de lo que uno podría ser como un ingrediente más, el balance de evento, porque el balance de evento es algo que estamos dividiendo en cuatro, toda la realidad, todo nuestro mundo, entonces es una división como interesante, pero como con una mirada un poco englobadora, porque estamos englobando dentro del aire a tres signos, estamos englobando dentro del agua a otros tres, entonces, y dentro del mismo elemento puede haber diferencias fuertes, o sea, dentro del mismo elemento, el agua de Piscis es muy diferente a la emocionalidad de Escorpio, entonces, sacar la vocación o sacar esa conclusión es muy arriesgado y no haría así, como si lo que tiene facilidad para lo humanista por tener tantos planetas en agua, tiene facilidad para lo concreto, para lo metódico, si tiene muchos planetas de tierra. Pero después me interesa saber de qué tierra son esos planetas, porque la tierra tiene variantes. Entonces, si son de tierra taurina es una cosa, si son de tierra capricorniana es otra la conclusión que yo saco. Por eso, en una interpretación de carta, balance de elementos es un punto de partida, pero nunca el de llegada. Es el punto en el que yo me apoyo para después ir creciendo en la información que hay en la carta, que es mucho más específica de situaciones en el nivel de pareja, en el nivel de trabajo, en el nivel comunicacional, en la relación con la familia. Toda esa particularidad de situaciones no está en los elementos y puede estar como un tema general,
pero no tan... entonces, si uno puede tener, como si uno no sabe nada de astrología, puede tener como un pantallazo de ver que le está, desde la carta facilitado, que le está como más a trabajar, que serían los signos que no tienen planetas, pero después no hace falta que sea vía la astrología, después uno tendría que abordarlo con otro tipo de cuestionamientos o de abordaje para desarrollar aquello que uno, si quiero encontrar mi vocación, puedo usar, como si lo veo que tengo mucho fuego, podría estar vinculado a algo de acción y de protagonismo, pero después tengo que especificar un poco más porque es muy amplio. Muy bien. ¿Alguna pregunta que haya quedado? Después les voy a dar, como diciendo que más se los digo, pero después si no lo pongo también ahí en el Facebook, que hay varios sitios donde uno, para los que nunca lo han visto de cómo se hace el balance de elementos, yo se los mostré en la carta, pero después lo pueden ir ustedes a sitios como astro.com, Grupo Venus, Arcanos, hay muchas páginas en donde uno pone los datos digamos, de fecha de nacimiento, hora y lugar, y con eso levantan su carta para tener una idea y poder usar esto sobre alguna referencia concreta que es su carta y ver cómo le suena, pero no saquen conclusiones así, de decir, bueno, a partir de ahora, con esto ahora encontré el motivo para decir que tengo que dejar a mi pareja o tengo que buscar una nueva, por los elementos, o sea, sino es como usar esto tipo para justificar lo que ya estaba planeado. Bueno, muy bien. Así que, bueno, gracias por haber venido a la clase. Les agradezco enormemente. Ojalá, entonces yo creo que si la propuesta estuvo, para mí estuvo muy linda, poder llevarla adelante y ver que hubo interés. Así que seguramente haré otra en estos días y que está el ambiente propicio para este tipo de situaciones y eventos. Así que no sé si vos detectás alguna cosa que... No, todas las preguntas tienen, ya las respondiste, que tienen que ver con cómo balancear el elemento que por ahí a alguno le falta en su carta. Sí. Más bien apuntaban a eso la mayoría de las preguntas, y ahora están todos mandando saludos, agradecimientos, y que estuvo todo súper genial. Gracias a todos, gracias a todos por participar y por estar y bueno, acompañándonos también en situaciones que no son fáciles, pero las enfrentamos con los 4 elementos, son nuestros 4 jinetes. Muchas gracias, muy interesante. Que haya otro más. Gracias. Ahí los micrófonos, a ver qué pasa con los micrófonos liberados. Audio grabado, tenemos gente grabado.